Muy buenas noches, bienvenidos a todos a nuestros radioescuchas en esta noche. Ay, ya se va acercando el fin de semana. Y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe y yo ya quiero que sea viernes. Guay. ¿Qué pasa los Es viernes? viernes. Pues, ¿qué Puro pasa party, los puro viernes? party. Desde ya empieza el viernes. Ahora ¿Qué es es lo que, viernes qué es lo que junior. empieza? Bueno, nuestra plática, nuestra charla de esta noche es de la psicología. ¿Y el tema es de qué? ¿Dijimos? ¿Cómo solucionar los problemas de la vida? O cómo solucionar los... Híjoles. Está difícil la Pero situación. bueno, antes de que comencemos, nos vamos a introducir. Aquí su compañera Stephanie se encuentra con ustedes y mis compañeros y compañeras y compañeros. Daniel, María, Barbie. Daniel. Y Pues Maura. Daniel. Para que no Dani, se les Daniel. olvide. Daniel. A todos mis fanáticos, aquí estoy hoy. Daniel, el travieso. Bueno, Dani to the power of 3. entonces hay que comenzar con la plática. Yo quiero que, a ver, alguien me puede decir un tip o qué es lo que podemos hacer para, en lo que yo medito y pienso, en qué decir, Well, de la cómo pregunta- solucionar los Lo que yo problemas de la vida. Lo que yo estudié y la primera situación es, Ajá, siempre dice ¿qué es el problema? Tienes ajá. que preguntar, ¿qué es el problema? Analizar eso. ¿Qué es el problema? ¿Qué es Step one. ¿qué es un problema? Ok, ¿Qué es un problema? Porque a veces ves problemas donde no es un problema. Lo que tienes que problema es, ¿qué es eso? Ajá. ¿Qué te dice el diccionario? ¿Qué es el problema? ujú. Pues una aflicción o algo que no es, I don't know, something that's not. ¿Qué es qué es el problema? ¿Qué puede decir el Un problema diccionario? puede ¿Qué es ser problema? como algo que te causa estrés, y problemas. Que te causa más problemas. A ver, are you Problemas, looking it no up? problemas. What, say. Según el diccionario dice que el problema es una cuestión discutible que hay que resolver o a la que se le busca una explicación. Exactamente. Vale. Entonces, ahí es donde empiezas a ver primero, ¿verdad? Ajá, Y después es identificar y entender el problema. ok. Definirlo. Ujú. Y luego, el tercer paso, No, ese es, bueno, yo pienso No que colapsar. ¿o no? ¿A poco? Ujú. o poner metas Ok, Cuarto paso. y idear cuáles son las soluciones posibles, qué puede sacar, qué sí se puede hacer, qué no. Todo es cuestión de actitud. Pero yo pienso que algo que nos está faltando antes que esto, yo pienso que lo primerito que debe de haber es, a la par de identificar cuál es el problema, también debe de haber comunicación, porque a veces surgen problemas por falta de comunicación. Dani me miró feo, pero yo no le dije nada. ujú, Y yo ya me enojé, pero él no sabe que me enojé, ni sabe por qué me enojé. Y después se da cuenta que como que ya no le hablo y ya dice, pues, ¿qué onda? Y pues no, y sin comunicación nunca va a haber resolución. sí, claro. Por Pero eso tiene dice que haber. primero es eso, es identificar el problema. Y el problema siempre tiene que empezar de uno mismo. Para ver en dónde yo tengo que Sí, buscar. pero mi problema no puede ser, para algo que sea mi problema, a lo mejor para ella o para ti no es problema. Por eso, no, Entonces, por eso te digo, para eso buscar la compañera en el diccionario, ¿qué es un problema? ujú, Entonces, tienes que identificar primero qué es un problema. sí, pues toda mi vida es un problema, chica. O sea, Pero lo importante es buscar la solución de tu Ajá. problema, porque Ujú. esto cada quien tiene el problema. sí, sí. Pero siempre para empezar a solucionar el problema hacia otra persona, empiezas Ujú. primero por tu persona, Sí. tu conflicto mismo, porque tú tienes, para eso es analizar el problema de la vida, porque es tu vida. Ujú. No vas a analizar la vida de la persona, ni No, pues no no. puedes arreglar la vida de las personas, porque cada quien No, tiene claro su que no. pensamiento diferente. Cada cabeza es propio Exacto, entonces mundo. lo que yo lo puedo ver fácil, tú dices, no, yo no puedo, y es que cómo lo voy a hacer. Entonces, hay cosas. Entonces, ese es el principio de solucionar los problemas de la vida de uno, no de los demás. Sí. También aquí si nos fijamos en lo que está en la definición, dice que es algo que hay que resolver o que se busca una explicación.
que si nos ponemos a meditar un poquito a fondo en eso, si algo no tiene una, por ejemplo, si para ti hay un problema, pero dices, no le puedo encontrar la solución porque está fuera de mis manos, entonces creo que es algo que nosotros ya desde ese momento podemos descartarlo como un problema para nosotros y decir, pues está fuera de mi alcance, no enfocarnos tanto en algo que no podemos solucionar, porque a veces eso te causa tanto estrés, pero pues no puedes hacer nada de ello, entonces ¿para qué lo dejas que te afecte? Yo creo que es Entonces realmente no es un problema. Exacto, Entonces no es no, un problema. no es un problema en tu pero vida. nosotros lo hacemos con Exacto, un porque problema. aquí dice que un problema es algo que se tiene que resolver o que se le busca una explicación. Si no le puedes resolver o no le puedes encontrar una explicación, entonces no es un problema. Ujú. Y es algo que como que tienes que ya eliminar de tu mente Flip y the decir, page. sí, ya, ok, pasó, analizas la situación de que sucedió cualquier cosa, a lo mejor sí te molestó, te puso de mal humor, lo que sea, lo analizas, pero ya, continúas. Le das 5 minutos a lo máximo y dices, ok, ya, time to move on y ya, a lo que sigue. Es que un problema se puede superar. Sí, se Es puede algo solucionar. que puedes llegar a O una sea, solución. hay una solución, Exacto. no es de Tiene que que haber. puede, Todo hay problema una Hay una solución. solución. Y yo Cada creo problema tiene que eso es solución. importante pero que, son los pasos a seguir. que escuchen Y todo los tiene que, solución, menos la muerte. Exacto. ay, Pero no yo creo vivamos en que la muerte. para poder resolver el problema, mentalmente tienes que estar en una En una cierta buena estado mental, ¿no? Como que Sí. zen y sí, tenerlos, confidence, todo tiene que Ujú. estar. tener los pensamientos fríos, o sea, que no Sí. no te dejes llevar por Que La tengas un ira, balance. el enojo, La emoción. Es la que emoción. cuando El tienes el estrés. problema, eso es lo que surge primero en la persona. La ira, el enojo, el estrés, todo eso es lo que surge de una persona, porque eres una persona viva, eres una persona de sentimientos. Sí, Entonces eso es lo que surge primeramente en esa persona cuando hay un problema, porque no puede llegar un problema y estás como que nada, no ha pasado nada. no, claro, pero Entonces- o sea, lo que nos referíamos es ya en la parte de resolver o de agarrar una explicación es donde no deben de estar nuestros sentimientos tan al fondo, porque si no, lo único que provoca es de que el problema sea grande Más más. grande. Es Porque que, ya los exacto, que no sentimientos estamos- tuyos no están donde deben de estar. No estás pensando con tu cabeza, sino que Ujú. estás pensando con el enojo que traes y dices cosas que no, Con el que lo ya estrés. después ni te acuerdas, pero las dijiste. ¿Por qué? Porque estás enojado, porque estás triste o porque, for whatever reason it is. Y aparte de ahí surgen otros problemas, porque a lo Sí. mejor tú ya no te fijaste o no te acuerdas de lo que dijiste, ya ofendiste a la persona, ya la agrediste, cualquier cosa, tú se te olvidó, Ya ya se te te bajó Hacia tu grande el coraje, problema más. pero luego vuelves a ese mismo problema, ¿por qué? Porque ya volviste a crear como que algo, Conflict. algo debajo del O creas problema. más problemas. Exacto, Sí, del problema original. yeah. y creando más problemas, hay menos oportunidad de resolver ni el primer problema ni Y el los- segundo, y así se va ajá. quedando. Yeah. Y luego aparte de eso, ya después queda sembrado rencor y grudges, quedan Resentimientos. sí, resentimientos que ya es después un poco difícil, que nada es imposible, dijimos, ¿verdad? Ujú. Pero sí es un poco más difícil sobrellevarlos y sacarlos. So hay que pensar con la mente fría cuando están. Sí, sí. Y yo creo que lo que dijo Maura, o tú dijiste, es que es muy importante en la comunicación. En la O sea, comunicación. asumir que la persona sabe lo Sabe que tú por qué estás sí. pensando o sintiendo. Y nos suele pasar mucho. Y suele pasar Y pienso que mucho, nos porque pasa a mí me mucho pasa. al género femenino. Creo yo que nos pasa a la gran mayoría. Porque Daddy. Sí, Sí. 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 Mucho. Nos Mucho. apoya. Lo que pasa es que por instinto natural, ¿verdad? Ya cada uno tiene un tipo de error, no que todas las mujeres al 100% son igual. No todos caben específicamente en esa categoría, pero en su gran mayoría los hombres no son observadores, o sea, les puede estar pasando alguien, si ellos están en otro lado, no se dan cuenta de las cosas. Y las Que mujeres ellos no somos son todo, dramáticos. las mujeres somos todo lo contrario, o sea, Nosotros somos dramáticas, hormonales y todo Si tenemos. si el niño se cayó, oh, levántate, no pasa nada. Y la mamá, Mi hijo. no, y es que a veces, por decir, nosotros luego nos damos cuenta si, por ejemplo, un ejemplo, si tu esposo llega enojado, llega triste, llega lo que sea, tú lo puedes leer por su lenguaje corporal o cómo lo ves el semblante y los hombres no. El hombre te puede ver casi llorando y ni siquiera
acknowledge, ni siquiera como que, Analizar eso. sí, ni siquiera se da cuenta de que estás pasando por algo. Y entonces esa también causa más problemas porque pues, volvemos a lo mismo. Si no hay comunicación, él cómo va a Sí. saber qué es lo que siento porque pues no son adivinos ni Pero yo creo nosotras. que eso pasa porque el hombre llega cansado Ay, y mentalmente dice, ay, Yo Dani. creo que los hombres Ya entienden empezamos como mal, que- Dani. Escúchalo, Ay, tú Ella siempre, fue por luego, el luego. cuento. Le echas tierra antes de No, que no, 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 eso déjalo no que es se una excusa porque ya si vamos a eso de trabajar, yo creo que uno de mujer y de madre trabaja lo doble, triple, Pues es que quinta, todos nos 6 veces. cansamos, así es que esa O no es sea, una eso no es diferente una tipo Es que de trabajo también. las mujeres y los hombres tenemos diferentes Ay, capacidades no. para de lo que es decir un trabajo. Sí. Pero miren, también si se fijan algo importante de este tema, que pues el tema es cuál es la clave, ¿verdad? Para Ujú. resolver. Y hay muchas maneras en las cuales podemos resolver los problemas de la vida, pero también algo que creo que es importante es el pedir ayuda, porque hay muchas veces que el problema que tenemos, claro, se puede resolver, pero necesitamos la ayuda de alguien, ya Alguien sea profesional Sí, que sí, sepa cómo, de porque a alguien veces no profesional. saben. o un mediador. Exacto, porque, bueno, yo creo que mucha gente tiene como que la mala idea de que si vas con terapia o que si vas con un psicólogo a hablar con alguien, ya estás loco. Y no es el caso, o sea, el ir a hablar con alguien te ayuda mucho a desestresarte, te ayuda mucho porque ellos están capacitados para esto. Ellos ya tuvieron ese entrenamiento y te pueden ayudar tan solo en cómo tú puedes manejar cada problema, cómo tú puedes reaccionar hacia cada problema. Yo creo que eso es algo que a veces, tanto los hombres como las mujeres, hay veces que nos sentimos como que no, yo lo puedo hacer todo y yo solita y yo lo hago y yo lo hago, pero no es de esa manera. Si necesitas pedir ayuda, pues no está de más o no es algo malo o algo negativo decir, ay, pues es que tú no puedes sola o no eres lo capaz. Si necesitas esa ayuda, siempre pues ir con alguien que sepa, porque también pues si nomás vas con cualquier persona, pues luego se hace el chisme y se crea más grande el problema, Sí. sino que ir con alguien que sea específicamente para eso. Y es que hablábamos de eso también esta semana que pasó, creo que fue el lunes, hablando del tema del bullying, que a veces son temas tabú en nuestra comunidad de latinos, de mexicanos, salvadoreños, de Latinoamérica, pues son temas en que el niño no está deprimido, le falta algo que hacer, pónganlo a limpiar, pónganlo a hacer algo. Y puede pasar lo mismo, o sea, no, todo el mundo tiene problemas, arréglenselas, a ver cómo le hacen. Y no, si tenemos ya ahorita la capacidad de ir con un profesional a hablar y buscar soluciones, siempre es bueno buscar como alguien que sea imparcial, o sea, que no tenga nada que ver sean con los amigos, con los papás, con quien sea que se está peleando, no solamente estamos hablando de conflictos entre parejas, sino puede ser entre padre e hijo, entre esposos, entre hermanos, primos, parientes, vecinos, etcétera. Cualquiera que sea, los que están en ese problema tienen que buscar un mediador que no tenga nada que ver con ellos, porque si a mí me preguntan, un pleito entre Lo pones no, entre la espada y la pared de la sí, no, persona. y yo le voy a dar del lado del que me cae más bien, Sí, o del que sí. quiero más, o del que me conviene que gane la pelea, Y ¿no? aún allí, ya después del lado de que te pongas, ya creas otro problema. Sí, So, porque ya volvemos a lo quedaste mal. mismo. Ajá. Entonces siempre es importante buscar un mediador que sea completamente imparcial, y lo mejor en estas ocasiones es buscar a alguien profesional hay muchos recursos que tenemos en la actualidad en nuestra comunidad, aquí en Estados Unidos, en nuestro estado, en el área metropolitana de Los Ángeles, que son recursos gratuitos para la comunidad, especialmente para la comunidad hispanohablante o para las comunidades inmigrantes. Y a veces es un poquito difícil romper los ciclos que venimos trayendo ya de generaciones atrás, pero es importante, ¿verdad? Aprovechar los recursos que tenemos y no solamente querer solucionar a como a mí me convenga, sino buscar algo que nos convenga a todos, Sí. porque siempre para eso son las soluciones, para que todos se vean beneficiados, y no nada más de un partido o del otro, sino que todos, y como hablábamos, ¿verdad? No solamente en problemas de matrimonio o de hijos con los padres, sino en cualquier ámbito, ¿verdad? A veces en el trabajo hay problemas, o con los parientes, con la familia, con el vecino, con quien sea, pero es importante, ¿verdad? Aprovechar esos recursos que tenemos, porque si en otro tiempo no los tuvieron,
en nuestros países, nuestros padres o nuestros familiares, pero nosotros hoy sí los tenemos y deberíamos de aprovecharlos. La mayoría de las veces son servicios gratuitos que le dan a la comunidad y pues pienso yo que hay que aprovecharlos. Sí. Sí. Y aparte de eso también es muy importante eso que dices de usar esos recursos porque también vamos rompiendo ese ciclo de que tus padres a lo mejor solucionaban un problema de alguna manera y tomándolo No así la como, adecuada. como ejemplo, un X problema que Ujú. hayas tenido con tus padres o algo, ellos lo solucionan a golpes. Es un ciclo que tú puedes ir rompiendo ya para que cuando tú tengas tus hijos o si ya los tienes, ya no hagas eso mismo. O sea, vas rompiendo ese ciclo y vas ayudando a tu familia. Ya tus padres también van viendo esa diferencia y hasta les puedes ayudar a ellos a corregir, aunque ellos ya están grandes y eso, pero también se puede ayudar a corregir esa manera en las que ellos solucionan sus problemas. Yo creo que todos ya vienen ganando y es algo que pueden beneficiarse muchos. Y no, y siempre dicen, en mis tiempos cargaba 6 caballos, 7, y hacía un montón de cosas, pero ahora en día es totalmente diferente. Es que no estamos en el mismo, Ya, o no sea, los estamos en años el van mismo. cambiando, Exacto. pero yo quiero hacerles una pregunta, pero ¿cómo se le hace si uno quiere resolver el problema Pues y la otra persona no? no, Tam- mira, es que es lo que te digo yo, es el problema es esto, es que siempre tienes que empezar por ti, Ujú, porque dice, para identificar un problema, dice, acepta un problema y darle nombre, es el primer paso, ujú, dice, darle nombre y para resolverlo. Una vez que identificaste un problema, es necesario cuestionar todo lo relativo al mismo para entenderlo con detalle. Va una pregunta, ¿qué lo causó? ¿Por qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Quiénes están involucrados? ujú. Entonces, sobre eso tienes que identificar todas estas, ¿De dónde es que surgió el ajá, problema? exactamente, sí, para poder solucionar todas estas cosas. Todo lleva un paso que hacer. Sí, y luego brincándome tantito con los niños, o sea, también tenemos que, si vemos que ellos son, por ejemplo, niños muy buenos y de repente comienzan a cambiar su forma de hacer o que ya se hacen ya niños que no quieren obedecer, también tenemos que saber por qué Sí. es que ellos están portándose como se están portando. Exacto. Creo Sí. que con el tema de los niños es un poquito delicado por el simple hecho de que hay muchas personas que piensan que los niños, por ser niños, no entienden muchas cosas. Y ahí está mal porque pues, los niños son personas pequeñas, pero entienden. Si tú les hablas de manera correcta y les haces entender, ellos entienden y te van a entender. Y tú también les puedes preguntar qué es lo que te molesta o cualquier cosa. Yo creo que para resolver cualquier problema, el validar los sentimientos de la otra persona es clave. Sí, o sea, Porque niña o niño. En ese niña, caso niño estamos hablando de ellos. o adulto. Sí, porque tú a lo mejor puedes decir, ay, pues es un niño y no le haces caso. Sí, es que eso es lo que hay, que Ajá. a veces ignoramos los sentimientos de los niños porque, ay, es un niño el que va a Exacto. saber. Y no es eso, No. sino tenemos que escucharlos porque Exacto. sus pensamientos también son válidos, sus Exactamente. sentimientos Y de también ellos son también válidos. aprendemos muchas Sí. cosas también. Entonces, para poder entender a nuestros hijos o a los niños, tenemos que aprender a escuchar. Y hoy en día los niños tienen más facilidad de expresar lo que Sí, sienten. sí. Porque yo, como dijera aquí el niño Daniel, porque acaba de nacer, pero, a nosotros en nuestro tiempo, pues como dice nuestra compañera, no teníamos esa libertad de expresar, expresarnos. sí. O tú no sabes, o sea, Ajá, tú nada más aguardas no y digas nada. estás ahí, pero guardas silencio, o sea, eras Sí, un sí. mueblecito más ahí al lado. Entonces, hoy en día ya los niños tienen más facilidad de comunicarte sus pensamientos, sus sentimientos, y esa es la manera. Si un niño es rebelde y dices tú, es que no quiere, no puedo solucionarlo, es porque tal vez también todavía no estás solucionando primero el problema contigo. Ujú. La comunicación que tú puedes tener con tu hijo, tu hija, que tú dices, está siendo rebelde, porque siempre la rebeldía manifiesta la inconformidad que Sí. tienen ellos. Entonces, ahí es donde, por eso nos decía estos expertos, yo lo leí de los expertos,
cuáles son las preguntas que te tienes que hacer o que tienes que hacer para poder comunicarte con ellos, porque si hay momentos en que ellos dicen, dice, ay, es que tú no entiendes razones. ¿Por qué? Porque a veces también nosotros queremos imponerles mi pensamiento. No, es que yo te digo que así son las cosas y así van a ser y yo ya sé porque ya estoy grande y ya conozco de la vida y yo ya sé, ya pasé por esto. Entonces, como que no los dejamos que ellos también vivan su momento, porque para lo que nosotros no es un problema grande, para ellos sí. Para ellos que no le compraste un juguete y para ellos sí es un problema, es un sentimiento de rencor que dices, es que no me lo compraste, yo lo quería. Está guardando un rencor porque dice, ¿por qué no me lo compraste? Y hay veces que ellos tienen sus ahorritos y te dicen, no, no me lo vas a comprar tú, me lo voy a comprar, yo me lo voy a comprar de mi dinero. Y todavía le dices, no, no, no te lo vas a comprar porque tienes muchos juguetes. Y entonces, ¿qué es lo que siente el niño? La impotencia, empieza a guardar un rencor, empieza ya a hacerse ese sentimiento en su corazón y empieza a decir, pues ya mi mamá no me entiende o mi mamá, y entonces empieza a manifestar su rebeldía. O mi opinión no vale y crecen con esa idea y el día de Exacto. mañana cuando llegan, ya sea con un jefe o aún en la escuela o aún con su pareja, siempre se van a hacer como que se van a No poder sí, expresarse. se van a sentir como que más minimizarse. pequeños Ajá. y decir, no, pues es que desde chiquito pues nunca mi opinión ha valido y Sí. pues así voy a seguir. Y eso es malo. Y Por qué eso decía triste. yo que se rompe ese ciclo. Ya. Cuando tú pides ayuda o cuando tú cambias cualquier cosa, ya rompes ese ciclo y los niños están observando todo. Entonces, si ellos están viendo que tú estás cambiando una cosa, ellos van a decir, pues yo veo que mi mamá sí lo hace o mi papá sí lo hace, pues yo también lo voy a aplicar. Porque Yo ellos creo que, aprenden de yo creo nosotros. también lo que tiene mucho que ver es el país. Porque cuando uno vive, por ejemplo, en México, en Estado, yo nunca he vivido ahí, pero yo me imagino que todos tienen un cierto pensamiento que casi es igual en criando Que los ya es la hijos. cultura. Sí. O sea, el Y estilo ya de vida. a venir aquí y criarse aquí, como son diferentes culturas mezcladas, diferentes pensamientos. En la escuela también te enseña, exprésate, exprésate. Y yo creo que el niño se vuelve, me expreso no, ¿qué hago? Porque mi amigo, su mamá es así, pero mi mamá es así, y mi otro amigo ellos es así. intercambian opiniones. Yo he platicado con mi hija Y y tocas muy buen punto porque también es diferente el hijo que es primera generación de padres inmigrantes o el que es segunda, tercera generación, porque los que son primera generación, todavía sus papás están a veces muy con la cultura de México, porque así crecieron o de su país, ¿verdad? Los que ya a veces son segunda generación, ya son hijos de papás chicanos, de papás que están un poquito más combinados. Entre más, entre más van pasando los años también y van pasando las generaciones, se va perdiendo un poquito de la cultura. Ojalá y que solo lo negativo se pierda y no lo bueno, ¿verdad? Pero sí tiene eso mucho que ver porque, por ejemplo, yo ya nací aquí, ya crecí aquí y yo veo que es muy diferente, no hablando de solamente los problemas, sino cómo yo me llevo con mis hijos a cómo yo me llevaba con mis papás, con mi mamá. Siempre de una forma más, con respeto, con amor, con cariño, más límite. pero de hay hay siempre una Sí, barrera, hay sí. como que algo que te Sí. detiene. Y yo veo con mis hijos hasta cierto punto, hasta cierto grado donde es prudente, nos jugueteamos, como nos une el idioma inglés, como nos une el español, tenemos cosas en común, cosas que a ellos les gustan, a mí me gustaban de niña, porque somos del mismo lugar. Y hay veces que falta como que eso que conectemos con nuestros papás y a veces no hay porque ellos nacieron y crecieron en otro país y nosotros somos de aquí. Entonces también en eso tiene mucho que ver. Yo pienso, no es que a veces nuestros papás no nos entiendan, sino que no pueden entendernos porque no han vivido lo que nosotros vivimos. Y sí, es que es muy diferente la cultura, aunque estamos en un país donde hay ya casi más latinos que ni de otra descendencia, pero es difícil a tener una conexión a veces con los padres, porque yo me acuerdo cuando yo era niña, habían compañeros de la escuela que sus papás eran de aquí y yo los veía que ellos se llevaban como que muy padre con sus papás y hablaban de tele, de películas, de esto y del otro, de cantantes, de celebridades
y ellos tenían como Más en común. ese bond, eso en común, y a veces uno no lo tiene con los papás por eso, pero pues hay que buscar la manera de allegarnos y siempre, igual como cuando yo pienso que como cuando uno conoce a la persona que te gusta, como cuando de principio conociste a tu esposa, a tu esposo, que los empiezas a conocer y lo que a ellos les gusta, a ti te empieza a gustar y viceversa, y todo es un intercambio de gustos y de opiniones para ser una sola persona y igual al final quedas enamorado y te casas. Yo pienso que puede ser lo mismo con los papás y los hijos. Tenemos que buscar como un área en común, algo que tengamos en común con ellos. ¿Qué les gusta a ellos que yo puedo hacer con ellos? Porque a veces lo más que se necesita en vez de cantidad de tiempo es calidad. Calidad y con eso yo pienso que se pueden ir perdiendo un poco de esas barreras de las que hablábamos. Yo creo también que hay que ser un poco abiertamente Sí. a las cosas, porque, por ejemplo, con mi mamá, yo le digo, mamá, mira, si no has probado cierta comida, no puedes decir que no te gusta. Lo tienes que probar. Exacto. Sí. Solo porque es, Teníamos que sacar la comida de es ahí. solo porque es algo Antes para diferente. irnos, ¿verdad? Solo porque es algo diferente no significa que no te gusta. Sí, sí. Lo tienes que probar y ya, si no te gusta, no te gusta, pero tienes que Exacto, probarlo pero ve primero. qué capacidad tenemos. En los niños vemos mucho eso de que Bueno, lo ven, no, ese no me gusta, Sí. yeah. ¿verdad? Entonces siempre la vista primero No, y los eso tenía, engaña tenía mucho y ya tú mi les mamá con mi enseñas. hermanito. Bueno, Mi mamá me yo, decía, no, que a él no le gusta. Y Yo- él decía, no, no me gusta. yo creo que para al rato terminamos esa conversación, Dani. Se nos ha acabado el tiempo. Yo quiero leer una frase. A Dice, ver. si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Y lo dijo Ujú. Albert Einstein. ¿No? Ujú. All right. All right. Oh. Es todo. Bueno, espero que hayan disfrutado nuestra plática en esta noche. Nos despedimos de ustedes, que tengan una feliz noche. Buenas noches. Acuérdense, comuníquense, hablen lo que sienten. Busquen Obviamente, soluciones. todo tiene solución en esta vida, menos la muerte. Hashtag todo tiene solución. Y aclaramos, estas son solamente nuestras opiniones. Sí. Todavía no Todavía somos no doctoras, estudiamos. pero ya ahí vamos con la Ahí práctica. vamos. Que pasen buenas noches. Buenas Aquí se noches. despide con ustedes, Stephanie. María. Buenas noches, se despide Barbie. Daniel. Y Maura, que All tengan buena right. noche. Have a good Bye. night. Bye.